Ahora estamos transmitiendo y se están sumando los espectadores. Si quieren, Paola, vos mandás, esperá hasta que se llegue a 200 o 200 y algo. Había 313 registrados y cuando quieras puedes empezar. Ahora la gente está pop-in. Log, te paso de sala. Buenas tardes. Vamos a empezar dentro de un par de minutos. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Desde Hamburgo le habla Paola Amadei, directora ejecutiva de la Fundación Unión Europea, América Latina y Caribe, que por cierto esta semana celebra un año de volverse una organización internacional. Welcome to everybody, and apology if for the sake of time I will speak most of the time in Spanish. I hope all our attendees can follow the discussion in English or Spanish. Please feel free to intervene in either language and indeed to ask a question via the question and answer function in both languages. Hoy nos reunimos por el segundo webinario EULAC, esta semana dedicado al tema de la cohesión social. Es parte de una serie de webinarios que hemos empezado a realizar el lunes pasado y que se sucederán en este mes de mayo y junio, en principio los días lunes. El próximo ya tendrá lugar el próximo lunes. En esta ocasión, tomando en cuenta que el tema al cual nos dedicamos, lo de la cohesión social, hemos invitado a colaborar en esta oportunidad el programa de la Unión Europea Eurosocial, cuya misión es precisamente lo de favorecer la cooperación entre América Latina y la Unión Europea en este sector. Y antes de pasar a presentar los participantes, le acuerdo que la grabación de este webinario estará disponible en la página web de la Fundación a partir del día de mañana. Por lo tanto, por lo que no puedan seguirnos en el día de hoy, existe esta posibilidad. Inauguran el seminario la embajadora Edita Erda, directora ejecutiva de la Dirección de las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, y el embajador Mauricio Escanero, representante de México frente a las instituciones europeas, ambos en su calidad de copresidente del Consejo Directivo de la Fundación EULAC. También participa a la inauguración Marc Litvin,
de la Dirección General de Desarrollo de la Comisión Europea, la Dirección General que supervisa el programa Eurosocial. Paso ahora a presentar los panelistas. El profesor José Antonio Sanahúja, académico y director de la Fundación Carolina y asesor especial desde hace unas semanas para América Latina del alto representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, Josep Borrell. La señora Marisol Turén, que participa en su calidad de presidenta de UNITAID y experta en el tema, también en su calidad de antigua ministra de Asuntos Sociales y Salud de Francia. También desde París, Mario Pezzini, que preside el Centro de Desarrollo de la OSD. Desde Santiago nos acompaña Carlos Maldonado, de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y Caribe, una de la institución socia de la Fundación EULAC. Y in English, I will introduce Professor Heather Ricketts, that follow us from Kingston, from the University of the West Indies, Mona campus. Antes de pasar la palabra a la embajadora Herda, quisiera agradecer también el Observatorio Obreal Global, basado en Barcelona, que nos apoya en la logística de este evento y en particular el profesor Ramón Torrent y el doctor Nicolás Patrici. Por favor, Edita Herda. Muchísimas gracias, Paula. Muchos saludos a todos. Es un placer y muchas gracias por ese entusiasmo de organizar los webinars, de traer todos los interesados. Sabemos que nos escuchan y ven muchos desde Europa, desde América Latina, desde Europa y no solamente. Lo que yo sé, entonces, es muy importante, especialmente en esos días, y el tema de nuestro webinar hoy día es muy importante también. Y viendo la lista de los panelistas me complace dos veces porque veo que hay no solamente gran interés de los oyentes, pero también que esos temas convocan unos panelistas muy importantes que tienen importantes opiniones para compartir con los otros. Es situación muy complicada, no solamente en Europa, pero también en América Latina. Vemos que el pique ya nosotros lo pasamos, pero en América Latina lentamente están más o menos ahí, y los desafíos que se plantean son realmente muy importantes. Yo puedo decir birregionales, porque así como vemos el impacto acá en Europa, muy parecido lo vemos en América Latina. Entonces es muy importante de encontrarnos. Gracias y espero que será un debate muy interesante. Gracias, Paula. A ti. Muchas gracias por estas palabras. Muchas gracias también por acompañarnos en cada uno de los webinarios. Le paso ahora la palabra al embajador Mauricio Escanero. Micrófono, por favor, embajador.
Todos estamos aprendiendo con esta tecnología. Todavía no le escuchamos, embajador. Listo. Perdón la tardanza. Muchas gracias otra vez, embajadora Amadei, embajadora Erdá, y a todos los participantes. Estamos cercanos a pesar de la distancia física y nos es muy grato participar en este webinario, que es el primer aniversario también de EULAC como organización internacional. Así que muchas felicidades por ello. Agradecer también la oportunidad de esta segunda reflexión, de este segundo webinario, sobre uno de los retos prioritarios de la hora actual, con un conjunto muy sólido de panelistas, expertos, y también a la audiencia. Entiendo que tenemos cerca de 200 participantes interesados en las perspectivas de la cooperación birregional CELAC-Unión Europea como socios estratégicos. El tema es clave: cohesión social, y la cooperación CELAC-Unión Europea en esta materia ha sido central en nuestra asociación birregional, y quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar nuestro aprecio por el programa Eurosocial y ahora Eurosocial Plus. La reducción de la desigualdad sigue siendo un objetivo compartido que adquiere más relevancia en la hora actual por la pandemia, en el contexto del COVID-19, por dos razones. Uno, porque la pandemia nos ha puesto de relieve con mayor énfasis las desigualdades y rezagos sociales en materia de acceso a la salud y al bienestar en términos más amplios en nuestras sociedades. Y también porque el impacto de esta pandemia, el impacto que perfila, es de un escenario complejo en materia económica y social a escala global, y esto requiere de respuestas concertadas, sustentadas en la cooperación internacional y en una mejor gobernanza global. El compromiso de México como presidencia pro tempore de la CELAC es abordar este reto compartido en un marco de solidaridad. Y como lo ha subrayado el canciller Marcelo Ebrard, ningún país de América Latina y el Caribe está solo en la lucha contra el COVID-19 por el simple hecho de que forma parte de la CELAC, y con este compromiso y en este contexto nosotros continuaremos privilegiando la cooperación regional, la cooperación birregional CELAC-Unión Europea como elementos esenciales de las respuestas globales que estamos requiriendo construir todos juntos en la comunidad global. Termino esta breve introducción simplemente para reiterar nuestro compromiso, el de México, el de la presidencia de CELAC, el de nuestra región, para continuar construyendo puentes de diálogo y cooperación en favor de los temas torales de la agenda internacional, del multilateralismo y desde luego de la Agenda 2030. Muchas gracias. Suerte en el seminario, en el webinario. Muchísimas gracias, embajador. Efectivamente, como tanto usted como la embajadora Erdá lo mencionaron, es parte también del mandato de la Fundación fomentar el conocimiento mutuo, el entendimiento entre las dos regiones. En otras circunstancias lo haríamos en otro formato, pero ahora alcanzamos a mantener este vínculo con este medio. Le paso ahora la palabra a Marc Litvin, de la Dirección de las Américas y del Caribe en la Dirección General de Cooperación de la Comisión Europea, que hablará en lugar de la directora Jolita Butkevičienė, que ha sido retenida en una reunión. Por favor, Marc. Gracias. Estimado embajador Ascanero, estimada embajadora Erdá, estimados miembros del panel y asistente, primero presentar las disculpas de mi directora que ha sido llamada. El COVID es una enfermedad que no afecta a la gente de forma uniforme. Como lo he dicho antes, no solo hace las desigualdades más visibles, pero peor.
tiene el potencial de profundizarlas. Amenaza la cohesión social de los países del mundo. En la Unión Europea la pandemia ha provocado una crisis sin precedente, no solamente a nivel social, pero también a nivel económico. Y para salvaguardar la cohesión social en cada país, se ha puesto en marcha un esfuerzo titanesco en términos económicos, en términos financieros, en términos políticos, que pone un poco el reto de la cohesión europea cada vez más. La pandemia es una de estas pandemias históricas y la única respuesta que puede ser dada debe ser mundial. El multilateralismo es parte de nuestro ADN. En ambas regiones, tanto en América Latina como en Europa, estamos enfrentando el mismo enemigo. Estamos haciendo un esfuerzo enorme y debemos hacer este esfuerzo enorme de un poco refuerzar nuestra cooperación. La Unión Europea ha enfrentado el desafío de gestionar esta crisis internamente sin olvidar de buscar soluciones globales. Eso es importante. Puedo mencionar la conferencia de los donantes, mostrando el liderazgo europeo. Podemos mencionar la grande iniciativa de los Team Europe, donde 1.000 millones de euros están orientados en América Latina para enfrentar la crisis y preparar el futuro. Nuestro programa Eurosocial juega un papel clave por su carácter versátil y multisectorial. Todos los sectores de Eurosocial están abarcados en los nervios vitales de la política de cohesión social. La preocupación de la Unión Europea para la disminución de las desigualdades no es algo nuevo. No falta recordar que fue el tema de enfoque de Eurosocial desde siempre y de muchos proyectos más. Desigualdades impiden un crecimiento sostenible, podrían impedir la recuperación económica. Está claro que varias de los estadios sociales recientes en diferentes países, en América Latina, en el Caribe y en Europa, están vinculados con una percepción del ciudadano que ve que las puertas del ascensor social parecen cerradas o que las clases sociales están cayendo de nuevo en la pobreza. Por eso pensamos que la cohesión social es fundamental para la recuperación y el crecimiento económico y que permitirá a los estados de tener los recursos y crear los espacios fiscales necesarios para políticas de distribución. Hablamos siempre de ciclos viciosos, ciclos virtuosos. Es un desafío considerando las perspectivas alarmantes de caídas económicas en la región, de convertir estos ciclos en oportunidades. Me gustaría agradecer para la organización en este evento y la participación a la Fundación, al programa Eurosocial. Sabemos que en nuestra vida tenemos un antes, pero tendremos un después de la pandemia y va a ser muy complicado combatir las desigualdades. Nos permitirá mejorar este después para el futuro. Muchas gracias y buen debate. Muchas gracias, Marc, por la introducción. Para los que no asistieron al webinar pasado, fue dedicado a las acciones de las organizaciones regionales, a algunas de las cuales tú has hecho ahora referencia. Entonces lo pueden todavía recuperar en la página web de la Fundación.
Le doy ahora la palabra a Francesco Chiodi, que me disculpo por haber olvidado de presentar previamente. Francesco Chiodi del Instituto Italo-Latinoamericano ILA, che è parte del consorzio Eurosocial, va a moderar el panel de esta tarde. Por favor, Francesco. Bueno, muchas gracias, Paula. La palabra moderación es una herencia tal vez de cuando los paneles tenían varios extremistas que merecían ser moderados. Aquí me limito por ahora a presentar, a introducir a José Antonio Sanahúja y después una pequeña introducción a los temas del panel. José Antonio Sanahúja es persona por toda conocido, por toda persona que se ocupe de América Latina o directamente o por haber leído sus trabajos. Felicitaciones a él por su reciente nombramiento como asesor especial para América Latina del alto representante y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell. Y antes de darle la palabra a José Antonio Sanahúja, un saludo desde el programa de la Unión Europea Eurosocial que Marc Levin acaba de mencionar. Estamos totalmente comprometidos y totalmente inmersos en esta fase nueva y toda nuestra fuerza en este momento está desplegada en América Latina para apoyar la política pública, sobre todo para la fase de recuperación de esta primera emergencia sanitaria. Así que, sin más, le daría la palabra a José Antonio, y que tiene 20 minutos, ¿verdad, Paula? Sí. Voy a ser muy estricto con el tiempo, eso sí, va a ser una moderación en serio. Gracias. Pues muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Gracias particularmente al programa Eurosocial y a la Fundación EULAC por la oportunidad de estar aquí. Es un honor y un verdadero privilegio. Yo quisiera comenzar diciendo algo que quizás es obvio, pero que es importante resaltar en este momento. El impacto de la COVID depende en gran medida de las condiciones previas que encuentra la pandemia en la sociedad, en la política, en la economía. Y la COVID-19 encuentra una América Latina que, digamos, muestra ya signos de fragilidad, de debilidad, tanto en el plano económico como en el plano social, como también en el plano político. En el plano económico, CEPAL nos recordaba muy pocas semanas antes de la pandemia que en los 7 años que mediaban entre 2014 y 2020, la región presentaba la peor tasa de crecimiento de los 70 años anteriores, ¿no? Eso y ya se anunciaba además una situación adversa internacionalmente para la región, con las guerras comerciales, de poco crecimiento, caída de los precios de las materias primas. Todo esto sin necesidad de que llegara la pandemia, ya era un panorama débil. Y ya había un anuncio de que la pobreza y la pobreza extrema iban a incrementarse a lo largo del año 2020. Encontrábamos también en el plano social un escenario conflictivo, ¿no? Con sociedades muy segmentadas, clases medias con expectativas de ascenso social, como antes dijo Marc Levin, que empezaban a verse frustradas, expectativas de consumo, de movilidad social ascendente, grupos vulnerables, ¿no? Que empezaban a caer de nuevo por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y también élites tradicionales reacias a aceptar sociedades más abiertas, ¿no? Y el ascenso de los grupos, llamémoslos subalternos, ¿no? O de nuevas clases medias que cuestionasen su situación tradicional de privilegio. Este sería un elemento. Otro elemento también importante es que ya existía lo que la bibliografía académica ha llamado un malestar en la democracia. No con la democracia, que sigue siendo la forma más aceptada de gobierno, según nos indica Latinobarómetro y otras encuestas, pero sí, desde luego, con un enorme descontento con la forma en la que la democracia funcionaba, con una gran insatisfacción. Y creo que es importante recordar que Latinobarómetro mostraba, digamos, en ese ámbito, los peores indicadores prácticamente desde el inicio de su serie histórica, de los últimos anteriores 25 años. Un dato significativo, que también se ha resaltado, es que en el superciclo electoral que se produce entre 2017 y 2019, ¿no? No hay un patrón que pueda explicarse en términos de izquierda-derecha, sino fundamentalmente lo que se observa es un enorme descontento contra el oficialismo y un deseo de cambio, ¿no?
de probar suerte, que ha llevado a sociedades incluso a tratar de probar suerte con opciones de ultraderecha, como sería el caso del Brasil de Bolsonaro, ¿no? Sí, otro elemento también se ha señalado, además de esa volatilidad política, pues las revueltas sociales que empiezan a aparecer en algunos países. Mientras que en algunos países el descontento se puede canalizar por vía electoral, en otros casos emerge, ¿no?, a través de revueltas como las que vemos en el Ecuador, en Chile, incluso en Colombia. Y un último aspecto que también creo que es importante resaltar, se refiere a la capacidad de actuación regional, porque la COVID encuentra una región, una América Latina, con una visible crisis del regionalismo y de la cooperación regional, en parte derivada de las fracturas ideológicas que venían atravesando a la región. Y entonces nos encontrábamos con una UNASUR, primero paralizada por esas fracturas y después desmantelada por iniciativa de una serie de gobiernos. Teníamos a la CELAC, paralizada desde 2017, y ahora, de forma muy prometedora, ¿no?, se está poniendo de nuevo en marcha por parte de la presidencia pro tempore mexicana, ¿no?, con una agenda, es importante resaltarlo, más técnica, de cooperación, más despolitizada, ¿no? Nos encontramos con organismos que han perdido credibilidad por su visible alineamiento con potencias extrarregionales, como es el caso de Estados Unidos, o el Grupo de Lima, o incluso el Prosur, y finalmente grupos, ¿no?, como Mercosur, ¿no?, que enfrentan dificultades internas, ¿no?, en cuanto a su diseño futuro. Lo importante de todo esto, ¿no?, es que la región pierde lo que en el ámbito académico llamamos la condición de actor, ¿no? Es decir, y se convierte de esa forma en una arena para la competencia geopolítica que emerge con actores como Estados Unidos o como China. No tiene capacidad de resolver sus propias crisis de carácter político, ni de actuar concertadamente en el plano económico o social, como lo había tenido anteriormente. Y esto también es importante para entender, ¿no?, cómo en la región, con la COVID-19, pues, se ha observado un nivel de cooperación regional relativamente bajo. Ahora, con esas condiciones subyacentes, la COVID está teniendo un impacto y puede tener un impacto devastador desde el punto de vista económico, social y también con unas consecuencias políticas difíciles de prever, pero desde luego en las que se observan muchos riesgos, ¿no? También tenemos los datos del Banco Mundial, de CEPAL, que indican que el desplome económico que puede producirse en este año 2020 puede ser el peor incluso desde la Gran Depresión, ¿no? Va a caer la actividad económica, el entorno internacional también es muy adverso, remesas, turismo, salida masiva de capitales, depreciación de las monedas. Pareciera que se está gestando, si se me permite la expresión, una suerte de tormenta perfecta desde el punto de vista macroeconómico. Y en ese contexto el retroceso económico hace, como se ha dicho, que la desigualdad que caracteriza a la región se convierta en un fenómeno mucho más lacerante, diría incluso existencial. Eran niveles de desigualdad difícilmente tolerables, pero ahora marcan la diferencia en ocasiones entre tener acceso o no a los servicios sanitarios, poder alimentarse o no, ¿no?, dependiendo si se tiene que estar confinado o se puede estar fuera. Las condiciones para enfrentarse al contagio también son distintos. Si se puede recurrir al automóvil privado o hay que viajar en camionetas o en metros atestados, también el riesgo de contagio varía. La desigualdad educativa se torna mucho más lacerante. Aproximadamente la mitad de la región no tiene acceso a Internet de calidad, y esto para unas escuelas, unas universidades que han quedado cerradas, pues puede tener efectos muy complicados. Y finalmente también es importante subrayarlo, la pandemia agrava los problemas de desigualdad y violencia, no solamente de renta, sino también, por ejemplo, los de género, ¿no?, con problemas de violencia de género, problemas que tienen que ver con la distribución de roles de género, y supone una grave crisis de la economía del cuidado, que es una economía muy precarizada y muy feminizada en la región. La región, además, no tiene mucha capacidad para responder. Tiene unos márgenes en política monetaria y en política fiscal muy reducidos, porque está más endeudada que en el pasado, ¿no?, tiene un cuadro macroeconómico peor, y esto le impide enfrentar el incremento del gasto sanitario necesario para afrontar la pandemia, apoyar a las empresas, mantener el empleo, establecer ingresos mínimos vitales de supervivencia mientras se impone el confinamiento para evitar el avance de la
la enfermedad. El margen fiscal es reducido y otro dato económico que es muy revelador es que en el año 2019 el pago de intereses de la deuda ya era superior, ¿no?, en promedio a lo que la región destinaba al gasto en salud. Una región más endeudada con menos margen fiscal, incluso con algunos países que ya estaban enfrentando problemas de deuda externa muy serios, ¿no?, como el caso de Argentina o el caso de Ecuador o de Venezuela. Creo que es importante tener presente que, a menos que se actúe para evitarlo, la región se puede enfrentar a un ciclo de crisis de deuda, de impago de deuda, de crisis de deuda inmanejable, ¿no?, de crisis de balanza de pagos, ¿no?, y por lo tanto, digamos, en unas condiciones incluso más difíciles para hacer frente a la pandemia y, desde luego, sostener una recuperación posterior, ¿no? Buena parte de los países de la región ya están teniendo que recurrir al Fondo Monetario Internacional como prestamista de último recurso. Y esta es una primera cuestión que me gustaría resaltar, y es que si el objetivo es preservar la cohesión social, evitar que se pierdan los avances de los años anteriores y mantener unas mínimas bases para una recuperación posterior, el apoyo multilateral es imprescindible. Estados Unidos puede recurrir a la FED y endeudarse en su propia moneda. En la Unión Europea tenemos discusiones sobre si tenemos que mutualizar deuda o no, sobre cuál es el alcance del Banco Central Europeo, de su programa de compra de activos, y si utilizamos o no el mecanismo europeo de estabilidad. Pero para la región no existe otra alternativa que un FMI que hasta ahora se ha mostrado relativamente remiso y poco adecuado para responder a necesidades de financiamiento rápido y no condicionado. Hay ciertos paralelismos incluso en el debate que tenemos en la Unión Europea en torno a estos mecanismos de financiación y en el caso de la región de América Latina. Y hasta ahora el G20 ha sido más ágil, más receptivo a propuestas orientadas a los países de baja renta, pero hay un gran vacío para los países de renta media y particularmente para los países de América Latina, ¿no? Por ejemplo, propuestas que gozaban de amplio consenso, como por ejemplo una emisión extraordinaria de la moneda del fondo de derechos especiales de giro de $1 billón, ¿no?, que recordaba a algo que se hizo en el año 2009, cuando el FMI aprobó una emisión extraordinaria para facilitar liquidez. Esto hasta ahora ha sido vetado. Estados Unidos no ha admitido esta propuesta, que tenía, por cierto, el respaldo de la Unión Europea, que lo tenía de América Latina, y tenemos que estudiar otras vías, ¿no?, para que la región pueda tener acceso a liquidez, ¿no?, y pueda, digamos, hacer frente, tener espacio fiscal y hacer frente a la pandemia en mejores condiciones, ¿no? Bueno, con todo este escenario, a mí me gustaría plantear algunos elementos más propositivos, ¿no?, y espero que puedan después ocupar nuestra conversación, ¿no? El primero de ellos, lo primero y lo más urgente, desde luego, es la respuesta a la crisis sanitaria, económica y social. Y más allá de lo que puedan hacer los gobiernos, donde creo que la Asociación Estratégica Birregional Unión Europea-América Latina tiene que jugar un papel en este momento, es en el ámbito multilateral. Es decir, hay que promover una respuesta multilateral adecuada a las necesidades de financiación de América Latina y en general de los países de ingreso medio, ¿no? Porque sin ello va a ser difícil poder desplegar las políticas sanitarias de apoyo al empleo, de apoyo al sector productivo, a las empresas, a las pymes, para que puedan, digamos, hacer frente a la pandemia, a las medidas de confinamiento, a esta especie de apagado de la actividad económica que nos hemos visto obligados a adoptar para hacer frente a la enfermedad. Necesitamos coaliciones en los directorios del FMI, en el G20, para que la región pueda acceder a recursos adicionales y de esta forma tener, como decía, más margen fiscal y sobre todo evitar que la crisis pueda derivar en algo que no queremos, en una crisis de deuda de grandes proporciones, con sus secuelas de recesión y sus secuelas de austeridad. Esto nos podría llevar a un retroceso de muchos años en lo que hemos logrado en materia de avances en la lucha contra la pobreza y en la lucha contra la desigualdad. Hay que pensar más allá de lo inmediato, también en el medio y largo plazo. Si logramos una respuesta multilateral adecuada, si logramos liquidez, si logramos respaldo
para los países de la región en sus necesidades de financiamiento, podemos pensar en otras cosas. Podemos pensar en cómo va a ser esa recuperación, ¿no? Una recuperación que no solamente preserve empleo, tejido productivo, ¿no?, sino que piense en otros modelos de desarrollo. Las crisis son oportunidad y, como se ha dicho varias veces, no se trata de volver a la normalidad, porque en parte, como señalé antes, el impacto de la COVID se explica, ¿no?, por la normalidad que existía anteriormente. Al igual que en la Unión Europea, esta crisis es una oportunidad para buscar salidas distintas y, en particular, salidas que estén vinculadas al concepto del Pacto Verde. Pacto en lo que se refiere a los acuerdos sociales, verde en cuanto a la transición ecológica. Tanto en Europa como en América Latina, esta es una problemática común y una oportunidad que ambas regiones tenemos juntas. Desde luego aquí creo que es relevante hacer frente a las 4 trampas del desarrollo que la OCDE, CEPAL, DEVCO han identificado con el concepto de desarrollo en transición, que hemos estado discutiendo a lo largo del año anterior y al que seguramente después Mario se referirá. Tenemos una trampa de equidad, una trampa institucional, una trampa de productividad y una trampa de sostenibilidad. Las salidas a la crisis de la COVID deberían hacer frente a estas 4 trampas. Son una oportunidad, desde luego, para ello. En el plano político, me gustaría también decir que necesitamos una Unión Europea que invierta más capital político, más activa en el diálogo con la región, que haga una mayor inversión de capital político en América Latina. Ya lo señalaba anteriormente, la región está atravesada, y parece que esto no se ha detenido con la pandemia, por un grave problema de polarización política, de polarización y de fractura entre distintas opciones ideológicas, que fragmenta la región e impide que actúe de manera concertadamente. La Unión Europea puede actuar con geometrías variables, con una mayor inversión de capital político, asociándose con los países y actores sociales más dispuestos a avanzar, evitando las lógicas de mínimo común denominador del pasado, ¿no? Ahora, con esa situación de fragmentación, prácticamente nos paralizarían, ¿no? Y tenemos además un planteamiento desde la Unión Europea favorable a ello. La comunicación de abril de 2019 sobre la política de la Unión Europea hacia América Latina introduce un elemento novedoso, me parece que es importante en este contexto, que es precisamente poder avanzar con geometrías variables con aquellos países y organismos que estén dispuestos a asumir determinadas agendas. Esto nos puede permitir trabajar para buscar salidas a las crisis regionales, como ya se está haciendo con el Grupo de Contacto Internacional en el caso de Venezuela. Y sobre todo nos puede permitir conciliar 2 cosas que aparentemente, solo aparentemente, estarían, digamos, confrontadas o chocarían. Es la visión de la nueva Comisión von der Leyen de una Europa geopolítica, de una Comisión geopolítica, con el tradicional enfoque normativo, basado en valores, basado en la cohesión social, entre otros, que ha tenido la Unión Europea en América Latina. ¿Cómo podemos conseguir hacer avanzar una Unión Europea geopolítica que esté basada en una agenda social? Por contraste, China, Estados Unidos, que tienen un activismo creciente en la región, parecen aproximarse a América Latina con una mirada geopolítica, de equilibrio de poder, con unos intereses económicos y políticos muy explícitos. Y esto coloca a la Unión Europea en una situación singular. La Unión Europea es ahora el único actor externo, el único actor global que se aproxima a América Latina con una agenda explícitamente centrada en las preocupaciones clave de las sociedades de América Latina. La inclusión, la cohesión social, la calidad de la democracia, los derechos humanos, la seguridad y la paz, la igualdad de género, el medio ambiente, todo aquello en definitiva que integra la Agenda 2030 y que supone en cierta forma una renovación del contrato social. En particular, América Latina ofrece una oportunidad, lo digo desde la perspectiva europea, para desarrollar la vertiente, la dimensión externa del European Green Deal, del Pacto Verde Europeo. Ello requiere retomar el diálogo político, ¿no?, con la CELAC, y ahí los esfuerzos de México son desde luego esfuerzos que hay que acompañar y que hay que respaldar.
Y esta aproximación permite conciliar esa visión geopolítica, ¿no? La Unión Europea tiene que ser relevante, tiene que invertir capital político, tiene que estar más presente, pero al mismo tiempo con una agenda societal. Somos un actor geopolítico porque afirmamos una agenda que nos hace diferentes a la de otros actores internacionales que están actuando con la vieja idea de los equilibrios de poder. Esto yo creo que también es otro elemento que me gustaría destacar. Hay cuestiones como la defensa del multilateralismo, del regionalismo, pues son importantes. Y significa, como ha dicho el alto representante, hablar con el lenguaje del poder, pero utilizar ese poder no para imponer unilateralmente agendas a América Latina, esta es una idea del pasado, sino para trabajar conjuntamente en torno a valores y principios compartidos. Por ejemplo, la utilización de cláusulas de los acuerdos de asociación para avanzar lo que son valores compartidos frente a quienes intentan desafiarlos desde posiciones iliberales o de extrema derecha. La afirmación de una agenda ambiental de lucha contra el cambio climático. Creo que es interesante poner sobre la mesa y discutir lo que ha significado en la negociación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no? La vinculación del Acuerdo de París con los avances en el acuerdo y utilizar el acuerdo Unión Europea-Mercosur como una forma de anclaje de algún país miembro del Mercosur que no estaba dispuesto a aceptar los acuerdos de París. Quizás tenemos que tener, en ese sentido, menos complejos, ¿no? Y utilizar esos recursos de común acuerdo con nuestros socios latinoamericanos en una agenda que es de objetivos y valores compartidos. Otro ejemplo sería la utilización, en su caso, del estatuto de bloqueo del que nos hemos dado la Unión Europea, en el caso de Cuba, frente a la aplicación de sanciones unilaterales extraterritoriales de la ley Helms-Burton. Este es un recurso de poder. Y es una Unión Europea que tiene que utilizar esos recursos de poder para hacer avanzar agendas sobre las que ya existen consensos muy asentados en ambas regiones. Y desde luego un elemento importante en esa agenda es la afirmación del regionalismo como un elemento también compartido de las relaciones birregionales. Sí. Finalmente, quisiera aportar algunas reflexiones sobre la cooperación al desarrollo que necesitamos en los próximos años. Y sobre todo en esta ventana de oportunidad, ¿no?, que representa la negociación del nuevo marco financiero plurianual y el nuevo ciclo de programación de la cooperación para el periodo 2027 o 21-28, si finalmente se reprograma. Y ya voy terminando, Francesco, ¿no? Esta es una ventana de oportunidad para hacer realidad el compromiso innovador en cooperación que anuncia el Consenso Europeo de Desarrollo. Es importante que el nuevo instrumento previsto para la cooperación con América Latina, el instrumento para la vecindad, el desarrollo y la cooperación internacional, tenga un claro anclaje en la Agenda 2030, en particular en cuanto a su brazo financiero, el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus. Es importante, todavía está la negociación abierta, que se asegure una financiación adecuada para América Latina, ¿no? Y una vez aprobado el nuevo instrumento, los nuevos programas regionales, temáticos, deberán permitir que la Unión Europea pueda atender a la diversidad de agendas de desarrollo de América Latina y contribuir a una salida de la crisis de la COVID-19, ¿no?, que vaya más allá de la respuesta inmediata de Equipo Europa, ¿no?, muy centrada en la respuesta inmediata, contemplando el fortalecimiento institucional, la seguridad, el empleo y la cohesión social, ¿no?, como ya se está haciendo a través del programa Eurosocial, la migración, la transición energética en línea con el Pacto Verde Europeo. Termino como conclusión 4 puntos. Actuar de manera urgente para que América Latina pueda articular una mejor respuesta a la pandemia y a la profunda crisis económica y social que supone la COVID-19. Y evitar en lo posible que la COVID-19 signifique una nueva década perdida, signifique crisis de deuda, signifique un nuevo ciclo de austeridad que nos llevaría no solo a no avanzar, sino a retroceder respecto a lo que en los últimos años habíamos alcanzado. Y que permita además salir de la crisis con una estrategia distinta, una estrategia orientada a objetivos de cohesión social y sostenibilidad, utilizarla como oportunidad. Segundo, reforzar
la estrategia político-diplomática de implicación constructiva con América Latina frente a las dinámicas de polarización y fragmentación y los riesgos políticos que hay en la región, reafirmando el compromiso de largo plazo con el multilateralismo, la democracia y la inclusión social. Tercero, promover una actuación reforzada de la Unión Europea en América Latina, a la vez social y geopolítica, no son contradictorias, como actor normativo y que utiliza recursos de poder para que la respuesta a la pandemia y la estrategia de salida refuercen la alianza mundial a favor del multilateralismo y la gobernanza global. Y cuarto, promover en el terreno doctrinal, en el terreno de la práctica, una estrategia de cooperación avanzada con América Latina, más horizontal, adaptada a la Agenda 2030, con más recursos y que promueva esa salida social y verde a la crisis que la COVID-19 está planteando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Vamos a empezar ahora el panel. Únicamente decirle como pequeña introducción, yo vengo de un país que es Italia, uno de los más golpeados por la crisis, junto con otros europeos y también latinoamericanos, tiene claro un punto, que no podemos volver a la agenda de reformas que teníamos antes de la pandemia. Aunque la disponibilidad de préstamos en condiciones muy favorables haga afluir una enorme cantidad de recursos financieros a las arcas estatales, y esto va a ser así probablemente, no va a ser suficiente. No va a ser posible solo recuperarse y volver a crecer a los ritmos que teníamos antes de la pandemia. El nivel de endeudamiento al que también hizo obra referencia a José Antonio será tan alto que será inevitable crecer mucho más que antes y crecer mucho más para poder pagar la deuda y financiar al mismo tiempo el desarrollo. En fin, y en conclusión, no vamos a poder reiniciar el camino ahí donde lo dejamos antes de la pandemia, ¿verdad? Esta pandemia que parece también haber secuestrado buena parte de la agenda política. En ese sentido, es necesario definir y aprobar paquetes mucho más amplios de reformas y actuar con mucha más urgencia, porque, insisto, es necesario acelerar y aumentar el crecimiento. La alternativa es el decaimiento. Una segunda lección que hemos aprendido, y con esto termino esta pequeña introducción, es que el qué es tan importante como el cómo, y el cómo es tan importante como el qué. Decía Churchill, o dijo en alguna ocasión, que es fácil diseñar estrategia, lo difícil es implementarla, es realizarla. Entonces, sabemos que en la implementación también se juega un partido muy importante, no es un asunto técnico o secundario. Y para esto también creo que la cooperación euro-latinoamericana es una buena herramienta, sobre todo ahora que el Estado está llamado a actuar con más fuerza, con más responsabilidad que antes, para apoyar no solo la reforma, sino también la capacidad del Estado para actuar estas reformas y para instaurar aquel conocidísimo círculo virtuoso entre mayor eficacia del Estado en el uso de la ayuda internacional y mayor disponibilidad de esta ayuda. Dicho esto, le dejaría la palabra, Paula ya presentó a los 4 panelistas, le dejaría ahora la palabra a Marisol Turén, es también, además de ser presidenta de UNOAID, haber sido ministra de Salud y de Asuntos Sociales de Francia, es también un especialista del programa de la Unión Europea Eurosocial. Entonces, Marisol, a ti la palabra. Gracias. Marisol, tal vez tiene que sacar, tiene tu micrófono en condición de mudo. ¿Me escuchan ahora? Ahora. Bueno, disculpen, estaba... Bueno, es un placer estar con ustedes todos. Ahora, unas palabras para decir que, digamos, siguiendo al camino que acaba de abrir Francesco,
tenemos que tomar esa pandemia como una oportunidad de profundizar políticas sociales, cooperación social y de enfrentarnos nosotros europeos, pero también los latinoamericanos, a la situación social de nuestros países, que va a ser algo espantoso en todas partes, y no solamente en Europa y en América Latina, pero por supuesto por todas partes del mundo. Lo que yo quiero decir es que estamos frente a una situación que es una situación que agrava las desigualdades que existían antes y que cree nuevas desigualdades. Desigualdades de género, desigualdades de territorios, desigualdades sociales, también desigualdades dentro de la categoría de los trabajadores. Por ejemplo, si yo miro a la situación francesa o si yo miro a la situación europea, hay una desigualdad entre la gente, entre los trabajadores que tienen la oportunidad de trabajar desde su casa, lo que estamos haciendo ahora, y los trabajadores que no tienen esa oportunidad por razones múltiples y que van al frente, como decimos, que van que bajan a las calles, a los hospitales, en los comercios, etcétera, etcétera. O sea que es una desigualdad nueva, que es la relación a digamos, al instrumento numérico y a la capacidad que tiene uno de trabajar de manera muy segura desde su domicilio. También tenemos desigualdades entre los países dentro de Europa y entre los continentes, y quizás vamos a ver que terminamos una situación o un periodo histórico en que la globalización económica sí no hizo desaparecer a las desigualdades, por supuesto, las limitó. O sea que los países pobres, aunque fueran pobres, estaban creciendo. Y vamos a entrar en un periodo histórico nuevo en que hay un riesgo que no solamente haya desigualdades dentro de las clases sociales dentro de los países, pero que al mismo tiempo y de nuevo los países pobres sean mucho más pobres que antes. No digo que lo es lo que va a suceder, pero es un riesgo que, digamos, no podemos echar por el lado y no mirar a esa situación. Así que yo diría que estamos frente a una situación que es una situación muy difícil de un punto de vista económico, social, que va a ser muy difícil de un punto de vista democrático, cuando, como lo decía José Antonio, ya la situación social y democrática no era tan simple antes en los países latinoamericanos, pero tampoco en los países europeos. Así que para mí es imposible seguir caminando de la misma manera que antes, y vamos a tener la necesidad de tomar esa situación de pandemia como la oportunidad de construir algo nuevo en términos sociales y en términos democráticos. Esos son los dos puntos que yo, sobre cuáles quiero insistir. Es que no va a ser posible avanzar en términos sociales si no avanzamos también en términos democráticos, lo que significa escuchar a las sociedades civiles, escuchar a la sociedad, incluir a asociaciones, los NGOs, non-governmental organizations, tener la capacidad de escuchar a la demanda social en países el cual ya antes no se hacía. Yo estoy pensando en países como Chile, o otros países latinoamericanos, donde, digamos, la demanda social no se escucha. Si uno dice eso, después, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Los desafíos son una inversión social masiva, que va a ser un desafío para los países latinoamericanos, en cuales la idea de la inversión social era una idea que no tenía nada de evidente. Lo vimos en varios países, con la idea muy liberal, Chicago Boys, que el desarrollo es un desarrollo económico, pero que no tiene nada digamos que no tiene componente social
obvia, que sea algo natural, pero también una inversión social que va a ser un desafío para los países europeos. Porque desde hace años en Europa se piensa la inversión social en términos que son cada día más personalizados, con la idea que lo que es importante es generar autonomía de las personas, más bien que la reducción de desigualdades generales, cuando lo que está sucediendo ahora va a necesitar una inversión social, financiera muy importante que ya ha empezado a hacer los países. En Francia, por ejemplo, hay una inversión masiva que se está haciendo ahora para evitar que partes total de la sociedad francesa caiga en situaciones de pobreza. Así que vamos a tener que pasar de una situación que es una situación en que se valorizaba la inversión social para las políticas, digamos, de workfare, autonomía, responsabilidad, capacidad de capacitación de las personas, y vamos a tener que volver a políticas más tradicionales, digamos, de reducción de las desigualdades. Segundo tema, dentro de esa inversión social masiva, tenemos, por supuesto, que pagar una atención especial a las políticas de salud. Lo que no tiene nada de evidente en América Latina, nada de evidente. Inversión en las políticas de salud, y lo que significa fortalecer el sistema de salud, darle un contenido a la idea de cobertura sanitaria universal. Tenemos la oportunidad de darle un contenido concreto a ese objetivo. Y tercero, hay que invertir en, los trabajadores de salud, porque es un tema muy importante, yo pienso, en Europa y en América Latina. Inversión social masiva, inversión en el sistema de salud, y tercer tema, tenemos que pensar de manera totalmente nueva la cooperación internacional, la cooperación dentro de Europa, o sea, en Europa, dentro de la Unión Europea, y vemos las dificultades que tenemos con Italia, por ejemplo, pero mañana quizás con otros países. Y la Unión Europea fue un poco lenta a pensar el sistema, o sea, a pensar la reacción a la pandemia, así que tenemos que pensar la cooperación europea y la cooperación internacional, y la relación entre Europa y América Latina se puede definir de manera nueva. Hay alguna oportunidad para que esa cooperación de nuevo sea más fuerte, focalizada o enfocada sobre el tema social, lo que no tenía tampoco nada de evidente. Y termino por el tema que yo ya evoqué empezando, y que para mí es el tema fundamental, que es el tema democrático. No se puede pensar la situación social, la inversión social, la política social, sin pensar el modelo democrático de nuestros países y de nuestra relación entre el continente europeo, la Unión Europea y el continente latinoamericano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marisol. Antes de que te vayas, Marisol, quiero decirte que hay preguntas, y también aprovecho para decirlo a todos los panelistas y a todos los asistentes. Se pueden formular preguntas para los panelistas. Por favor, si hay preguntas, pongan el nombre del panelista que quisieran contestar esta pregunta, y para hacerlo pueden utilizar por debajo, en su menú, debajo de la pantalla, la sección que se llama Question and Answer. Ahí pueden poner las preguntas. Y hay una pregunta, Marisol, antes de que nos dejes, porque sé que tienes otro compromiso en este momento. Una pregunta muy general, pero muy importante, que tiene que ver con cómo acelerar cambio de paradigmas en el desarrollo, y qué acciones efectivas también se podrían tomar para
esa aceleración del cambio de paradigma al cual tú hiciste referencia, como también José Antonio? Bueno, es una cuestión muy amplia y entonces muy difícil al mismo tiempo, porque el día que vamos a saber cómo tener, o sea, qué tipo de respuesta sería eficiente de manera muy concreta, habríamos hecho un paso absolutamente fundamental. En mi juicio, yo vería en los países latinoamericanos, más bien que en los países europeos por razones democráticas, pero yo vería la tenida de algo como lo que llamamos en francés état généraux, o sea, conversatorios nacionales, sociales, para que la gente pueda expresar sus demandas. Entonces, eso por supuesto se acompaña, se organiza, no se trata de decir que son miles y miles de flores que van a abrirse así sin ningún control, no se dice venga y empiece a hablar, pero yo pienso que la relación entre la demanda social y la propuesta política no puede inventarse sin la creación de un espacio democrático de discusión, de debate y de expresión pública de lo que para la gente es lo más importante. Y yo pienso que Europa tiene algo que hacer, algo que proponer, algo que acompañar sobre ese tema, porque tenemos esa tradición, depende de los países, pero hemos ya implementado ese tipo de proceso democrático social. Así que podría ser un elemento de la relación Euro-América Latina y de la cooperación entre la Unión Europea y los países de América Latina. Perfecto, Marisol, muchas gracias. Y disculpe que tenga que irme, pero voy a escuchar lo que se dice. Bueno, nos quedamos en París y le daría la palabra a Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE. Muchísimas gracias. No sé si se escucha. Sí. Me gustaría hacer 3 puntos, que soy muy conectado a la cosa que ya se comunicaron. El primero es sobre las desigualdades y cuáles son las consecuencias. Mi conclusión será similar a esta que Marisol Turén acaba de hacer. El segundo punto es sobre la cooperación que tenemos y qué problema pone, sobre todo frente a la deuda. Y mi tercer punto es sul multilateralismo. Telegráficamente, por supuesto, la situación no era buena antes del COVID. La hemos denunciado muchas veces. El COVID agrava la situación de las desigualdades en todos los países en desarrollo, en los países desarrollados también, en Latinoamérica en particular. Me permitan de citar una serie de fenómenos económicos que van a agravar las desigualdades. Ante de todo, el precio del petróleo y de la materia prima. Lo habíamos mirado, ha devenido negativo hace algunos días. Significa que te daban dinero si tú tenías capacidad de estocar petróleo. Ahora, también por los recursos naturales no renovables, el precio ha bajado enormemente. Sabemos cuántos países en Latinoamérica han aumentado su dependencia de la producción de productos naturales y del petróleo. Esto significa que la capacidad de crecimiento económico va a tomar un golpe adicional. Segundo, China. China ha devenido un partner comercial fundamental por Latinoamérica. Lo habíamos ya visto con el SARS. China ha perdido 3% de consumación con el SARS. En este caso, seguramente más. Entonces, esto también va a afectar la demanda en Latinoamérica. En tercer lugar, el tema de la remisa de los migrantes. La asumimos siempre como estable, permanente y asegurada. Pero ahora la crisis está afectando mucho los países OECD, ¿no? Ya preveíamos un crecimiento alrededor de 2.9 por el mundo. En los primeros 20 años de este siglo, los países de OECD han tenido un crecimiento promedio de 1.8%, entonces menos que en Latinoamérica, que significa que entonces no va a venir para allá. Pero hay también los países del Golfo, donde hay muchos migrantes, y otra área que van a perder o renta por los migrantes o migrante mismo. Ahora hay
envío de migrantes de los países del Golfo en India. Cuarto, la fuga de capitales, ya la observamos, fue en Latinoamérica más importante que después del 2008. Entonces es evidente que esto también va a afectar seriamente el cuadro. Las desigualdades van a aumentar más, entonces, ¿qué va a pasar? Ya habíamos identificado, José Antonio fue tan gentil de recordarlo, trampa en Latinoamérica. Una de estas era la trampa de institucionalidad. La gente pide servicio, los servicios se mejoran, pero no mucho. Entonces, la gente tiene desconfianza con el gobierno, por supuesto con la salud, pero no solamente con la salud, piensa que no tiene sentido de pagar los impuestos y la posibilidad del Estado y su capacitación va a bajar en un círculo vicioso que va a aumentar. La consecuencia de esta desconfianza en sí mismo, en la comunidad en la cual vivo y en el país del cual hago parte, esta desconfianza crea tensiones. La hemos visto en la calle, en Latinoamérica y en muchos países. Con el COVID van a pasar, muy probablemente, al revés. Y tiene razón Marisol Turén, ¿cómo podemos recuperar esta situación? Con el que en Francia se ha hecho después del 68, los acuerdos de Grenelle, una grande consultación donde la gente se sentó por ver juntos cuál era la visión, cuál era la estrategia y cuál era la implementación a darse. Este tipo de contrato social o de construcción de contrato social es indispensable ahora. Pero hay una diferencia frente al 68, donde había una élite de estudiantes que hacía un poco de revolta. Es que ahora en la calle hay mucha más gente. Hay gente que ha estudiado, hay gente como mi abuelo que no estudió, pero que ahora ha estudiado y quiere voz, quiere voz. Entonces el problema no es solo una Grenelle de las élites, el problema es un involucramiento a las autoridades locales y de los otros actores. Esto era mi primer punto. Mi segundo punto es sobre la cooperación. La cooperación tradicional ha aumentado, ODA, el año pasado de 1.4%. Estamos hablando de 150 billones, más o menos, y la necesidad del COVID en general en el orden de trillones. Entonces, no es esta cooperación que puede solucionar el problema. Claro, es fundamental, es indispensable. Me gustaría muchísimo que aumente. No creo necesariamente que va a aumentar este año la cooperación internacional. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Sin hablar del hecho que esta cooperación es bastante rígida y al final que América Latina, como sabemos, se quedaba fuera progresivamente de esta cooperación. Entonces, ¿dónde lo encontramos ahora? El mecanismo que puede financiar en la asistencia, no porque no era apropiada, incluido no funcionaba. Lo debemos encontrar en otro mecanismo. E entiendo, José Antonio, que habla de la deuda. ¿Qué hacemos entonces frente a la deuda? La primera reacción son reacciones que dicen, muy bien, hacemos como en 2004, pero en el 2004 el target de la intervención internacional por reducir la deuda era por los países lo menos desarrollados. Aquí estamos hablando de países de renta media. ¿Podemos limitarnos a la misma lógica que se utilizó en este momento histórico? Segundo, en este momento histórico, ¿quién estaban sentados alrededor de la mesa? Más o menos los países donadores tradicionales. Ahora una larga parte de la deuda está en manos de China, está en manos de India. No podemos ir siguiendo con los mismos mecanismos. La deuda debemos cortarla, debemos extenderla hace muchos años con tasa de interés muy bajo, con la intervención del Banco Central que la compra. Ahora se trata de movilizarse porque esta sea la decisión colectiva que se va a tomar. No es en este momento la decisión colectiva. En el G20 se ha decidido tampoco una moratoria, una suspensión de la deuda. No es porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial no soy capaz, es que no tienen la maniobra política. Entonces uno lo debe crear, esta maniobra política, si no, es evidente que va a pasar. Los países de OECD, pasado el COVID, no van a tener demanda en ningún lugar, porque no la tienen internamente y antes ya la daban los países en desarrollo. Y los países en desarrollo tampoco. Entonces vamos por una depresión mayor en la historia, seguramente en el siglo. Termino con el tercer punto. ¿Ma chi debe discutir todo esto? Y aquí regreso sobre la cuestión tradicional.
¿Quién ha decidido que Uruguay, Chile y otros países debían salir del ODA sulla base de reglas que se habían dado en el pasado? No es una decisión così discrecional. Pero fueron los países del CAD, del Comité de Asistencia al Desarrollo. Por estos países no incluyen tampoco todos los países de la OECD. No incluyen México, que es miembro de la OECD, Chile, que es miembro de la OECD, Turquía, que es miembro de la OECD, Israel, que es miembro de la OECD, algunos otros países en el Báltico. ¿Es posible que la discusión sobre los temas que estamos enfrentando ahora se haga en mesa de esta naturaleza? Es evidente que no. Entonces debemos construirla la mesa. Una mesa sul tema sanitario que debe necesariamente ser global, porque lo hemos visto, el virus no se ferma a la puerta de ningún país, pasa de todos los lados. Entonces la respuesta debe ser global. Y lamento que algunos países han criticado duramente en el momento en lo cual era más necesaria la Organización Mundial de la Salud. Toda la crítica es posible, pero ahora, y reduciendo el budget también, es una paradoja. Entonces debemos construir un momento global por la salud y por supuesto por el medio ambiente, que es el próximo bien global que va a afectarnos todos directamente. Ya nos afecta, intento decir, no podemos tampoco olvidarlo inmediatamente después, ¿no? Pero se trata de construir otra mesa. ¿A qué nivel? Yo por el África no tengo ninguna duda. Se debe organizar a nivel africano, llamado para la Unión Africana, que llame todos los partners principales, China, Estados Unidos, Unión Europea, Turquía, cerca de la misma mesa. En Latinoamérica, no sé cuál puede ser el actor, pero tengo muy poca duda que no se deban construir mesa regional también. Esos eran los puntos que me gustaba comunicar. El primero es la necesidad de nuevo pacto social, su forma de plan de desarrollo nacional, que involucren también las autoridades locales y los otros actores sociales, incluidos los sindicatos. La segunda es el tema de la financiación. El impuesto soy muy bajo, 22.8%, no permite de financiar problemas como eso que enfrentamos. La inversión extranjera van a pasar de 40 a 70% este año, entonces no pensamos que los capitales van a venir. En Latinoamérica el capital se va, no es que viene ahora. Y la remisa de los migrantes igualmente van a bajar. Entonces debemos enfrentarnos a la deuda. José Antonio nos puede todo ayudar a crear coalición que apoyen discusiones y que llamen discusiones sobre este punto. Gracias. Lo siento mucho que no puedo estar con vosotros por la pregunta y la respuesta, pero retrasé un examen médico y me están esperando al hospital por razón de COVID. ¿Ok? Gracias, gracias. Muchas gracias, Mario, también por el tiempo que respetaste, los 10 minutos que estaban previstos. Le daría ahora la palabra a la profesora Peter Ríquez, la profesora de la Universidad de West Indies. Peter, it's your turn. Thank you, and good morning from Kingston, Jamaica. I have a few slides that I would share with the audience, and so I will start now. Thank you. So good morning again. Just wanted to thank you again for the invitation to participate and to say how happy I am that this discussion is taking place. I want to start by saying that Jamaica entered the pandemic with a number of realities. Poverty is at about almost 20%, and inequality, we have very moderate levels of inequality with a Gini of about 0.37. And over the period 2012 to 2017, the Gini actually got up to about 0.40, which is quite significant. In terms of the current situation, COVID-19's impact has been devastating. We have seen significantly increased unemployment. In fact, we have seen perhaps about 20% of the labor force lose
their forms of employment. There has therefore been increased poverty, and the impact in terms of employment has been significant to the industries such as tourism, agriculture, entertainment, transport, and the retail and wholesale sectors. We've also had, in spite of the unemployment, or in addition to unemployment, we've had reduced work and economic activity, and that is resulting in tremendous hardship to the Jamaican worker. About only 20% of individuals, we are told, are able to work from home or to work online, which means that the vast majority of the labor force is severely impacted. They can't move their employment to home. We've already had reduced remittances of about 15%. The remittances, as you know, is a significant money earner or foreign exchange earner for Jamaica and many households in Jamaica. In fact, close to 50% of households in Jamaica rely on remittances or receive remittances. We've seen increased expenditure as COVID requires. We have to wear masks. It's mandatory to do public business. Increased expenditure on water, certainly for hand washing, potable water. Increased expenditure on hand sanitizers, and certainly on food, because everything has been moved indoors. And so there is increased household expenditure. Also increased expenditure on electricity associated with working from home. What COVID has done is expose the digital divide. So we are realizing that internet penetration is quite low in Jamaica, and a substantial percentage of school students are unable to fully continue their schooling. So this is widening the already significant inequality that we have in Jamaica. It's being widened by COVID. And another impact is the heightened work care burden, which falls disproportionately on women, as you know. So women who have been able to move their employment to home also have to be providing care for children, small children, and also have to be engaged in some amount of homeschooling, or certainly the management of schooling. So the inequality gaps that have shown up are the following. We do know that we have a segmented labor market, and so the informal versus the formal labor markets and the absence of social protection, certainly universal social protection, is staring us in the face. Quite a number of individuals have precarious work, or they work in precarious employment or jobs. We have about 12% of our labor force deemed to be the working poor. And in terms of the occupational and industrial sex segregation of occupations and jobs, we've seen that in the tourism sector, which employs quite a number of women, and in the care sectors, quite a number of those have lost their jobs. The percentage of the labor market, again, with work from home opportunities is quite low, as I said earlier. So the social protection gap that is really glaring at this point is the absence of unemployment insurance. Jamaica does not have unemployment insurance, and so when one loses one's job, one has to rely now on the state being somewhat of a benefactor. And I will indicate that the Jamaican government has responded with a stimulus package of about $25 billion, 10 billion of which is targeted at small businesses, and also a compassionate grant for persons who are deemed to be vulnerable. The social class divide has again been magnified. As I said earlier, the education, because the digital divide has exploded, we are seeing that education or continuing education for quite a large percentage of the school cohort is unable to continue. In terms of geographical location and the access to social services, we have challenges. Inner city residents with the density, it's challenging to practice social distancing. There are also sanitation challenges, and so issues of access to water. Even in the rural areas, those challenges with access to potable water have implications for the extent of hand washing that is necessary
in a pandemic such as this. So how do we structurally address these gaps? We must push for universal social protection. Our social protection system needs to become far more comprehensive than it currently is. We do have a social protection strategy for Jamaica, which was unveiled in 2014, and there are efforts at ensuring that we have a social protection floor. But I think the urgency with which we have to act is now elevated. We must close the digital divide and address school quality differences, because what the digital divide is also showing up is really the apartheid system of secondary schooling in Jamaica. So the upper classes and the middle class groups are able to enjoy far better internet penetration and to continue their schooling, and they enjoy the better quality school access. Also, access to healthcare. Universal health insurance is something which the government is working towards, and we have to ensure that we ramp up those efforts to ensure that universal health insurance is provided. The care economy. I mean, I think perhaps for the first time, COVID-19, we are seeing that COVID-19 has highlighted that we need to address the care economy very frontally in Jamaica. Valuing care work, the provision of care services, addressing the household division of care work. These are activities that we have to work towards. Also strengthening the structures for partnerships between the state, the private sector, the NGOs, the faith-based institutions, communities, etc. We are seeing quite a bit of partnerships with various entities and working together, but some of it is also showing up, duplication and a significant benefiting by some over others. And so we really do need to coordinate these partnerships far better. In terms of rethinking the SDGs, well, I know that I think we all would agree that one size won't fit all. So we have to push towards the care economy, the promotion of sustainable agriculture, looking at our supply chains, the heavy dependence as well of our agriculture sector on our hotel sector. What we've seen is that many of the big players in agriculture don't really have diversification or diversified markets. They're all supplying the hotels. So with the closure of the hotels and the tourism sector, what we're seeing is that they are left with a significant oversupply. And so there are now coordinated efforts to ensure that they are put in touch with buyers. We must push towards inclusive, equitable, quality education and addressing the inequality. So internet penetration, the cost of internet access and data plans. Data plans are quite expensive still in Jamaica, and it's putting families at great distress, financial distress, now that schooling has moved to home. And the access of technology. Decent work we have to push towards, the implementation of a social protection floor. Also the strengthening of global partnerships, far deeper South-South cooperation where best practice models can be shared, and a stronger, more inclusive pathway or pathways for citizen participation. In terms of how Latin America and the EU can revitalize current cooperation efforts to promote social cohesion and achieve the SDGs, certainly the development of a coherent regional strategy in response to COVID and the changing global economic outlook, programs to cushion the effects and to help struggling businesses will need to be put on the agenda. The promotion of participation through social protection strengthening, and that's to reduce poverty and inequality. Also the strengthening of civil society and NGO bodies to improve their capacity for intervention. And also, last but by no means least, improving and even advertising the importance of time use studies. We must have information on how families, households, individuals spend their time, and where we see time being deployed or distributed within households. Thank you. Thank you, Heather. Bueno,
vamos a cerrar ahora el panel con la última intervención de Carlos Maldonado, que es oficial de la División de Desarrollo Social de la CEPAL en Santiago de Chile. Gracias, Carlos. Hola, muy buenas tardes allá, espero que me escuchen. Minutos. Bueno, antes que todo, agradecer a Eurosocial y a la Fundación haber invitado a la CEPAL para... Nos está escuchando bien, Carlos, ¿eh? ¿Ahora me escuchan bien? Mejor. Ya. Lo que yo quisiera hacer en este tiempo es, por un lado, abordar los impactos de la pandemia como un factor disruptivo de una realidad de por sí compleja que era la de América Latina. En segundo lugar, ver cómo esta coyuntura está afectando el cumplimiento de la Agenda 2030 y finalmente cerrar con la importancia de volver a poner en el centro al pilar social de la Agenda 2030 y en particular a la cohesión social. Un poco, digamos, señalando lo que algunos de los panelistas ya mencionaron, que es la importancia de renovables, y ocurren en un momento en el que ya previamente nuestra región no iba bien, dado que entre el 2014 y el 2019 el crecimiento promedio de la región ya había sido muy bajo, el más bajo desde la década de los años 1950, con un 0,4% en promedio. Y actualmente, para este año, ya tomando en cuenta el impacto de la pandemia, la CEPAL ha pronosticado una contracción económica de nada menos que 5,3% a nivel de la región, lo que sería la peor contracción en la historia desde que tenemos, digamos, datos para hacer este tipo de mediciones. Claramente esta crisis es sanitaria, económica y social, y la dimensión y la duración de sus efectos son por ahora difíciles de cuantificar, pero sabemos que van a ser con económica y social de la región en décadas, que tendremos efectos muy negativos en materia de empleo, de pobreza y de desigualdad. No me voy a detener aquí en cada uno de los elementos que están afectando económicamente a la región, solo mencionar que hay una serie de choques externos y una serie de choques internos, ¿no? Desde el punto de vista externo hay una caída del PIB mundial, sobre todo de las principales economías o los principales centros económicos del mundo. Hay un colapso del comercio mundial, las condiciones financieras están deterioradas y hay gran volatilidad, en particular para América Latina, con salidas de capitales desde los mercados emergentes, etcétera. Como ya se mencionó, los flujos de remesa hacia la región se podrían contraer entre un 10 y un 15% en 2020. Turismo, que es una actividad central para varios de los países, sobre todo de Centroamérica, del Caribe y México, se encuentra entre los sectores más afectados. Desde el punto de vista interno, como saben, todas las medidas que están implementando los países para restringir el movimiento y actividades de las personas están teniendo efectos negativos. El grueso de todas de las empresas tienen problemas de ingresos, dificultades de acceso al crédito. Esto está teniendo a su vez un fuerte impacto en las condiciones laborales, de empleo, los ingresos de los trabajadores. Esto está llevando a un deterioro de la demanda agregada y aumentos en materia de pobreza y vulnerabilidad. Los sectores más afectados de las economías son el comercio, la reparación de bienes, hoteles, restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Y por si fuera poco, todo esto ocurre en economías con altos niveles de desprotección y de informalidad. De esta manera, desde la CEPAL ya hemos hecho una pequeña estimación del impacto que podrá tener esta pandemia en términos de pobreza. Estamos estimando que
ya veníamos mal, es decir, ya para 2019 se esperaba un aumento leve de la pobreza y de la pobreza extrema regionales. Actualmente estamos, digamos, calculando que la tasa de pobreza general pasaría del 30,3 al 34,7% de la población, y que la tasa de pobreza extrema, me refiero de nuevo a la medición regional, no a la línea internacional de $1,25, pasaría de 11 al 13,5%. Varios grupos, como se ha mencionado, presentan afectaciones mayores, comenzando por los trabajadores informales, que pierden sus fuentes de ingreso, que no pueden a veces ni siquiera hacer frente a la pandemia por la necesidad de salir a trabajar. Las mujeres también, que de por sí muestran mayores tasas de informalidad respecto a los hombres, ven un aumento de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, así como problemas de violencia doméstica que estamos viendo en muchos de los países. Y ahora también están impactados por el tema del cierre de los colegios. Las personas mayores que los pueblos indígenas, que presentan un escaso, más escaso, digamos, acceso a la salud. Pasando un poco al segundo punto de la presentación, estoy compartiendo aquí resultados de un informe que sacó la CEPAL justo la semana pasada, que trata de hacer un mapeo de cuál es el impacto o cuál es el horizonte actual para cumplir la Agenda 2030 a la luz de lo que está ocurriendo. En síntesis, con los indicadores que se cuentan, porque no hay información todavía para todas las metas, pero de la información de la que disponemos, sabemos que 4 metas ya han sido alcanzadas, hay 15 que lo serían si la tendencia persiste, hay 8 metas que serían alcanzadas con intervenciones de política pública, 13 que serían alcanzadas con una mayor intervención de las políticas, es decir, con un mayor nivel de gasto público, y hemos identificado 27 metas que permanecen estancadas, 5 que presentan un retroceso. No me voy a centrar aquí en cada una de estas metas, solo señalar algunos ejemplos, sobre todo en el ámbito social. Entre las metas que ya se han alcanzado está la mortalidad materna, que era una meta poco ambiciosa para la región, hay que decirlo. Entre las metas que podrían alcanzarse si la tendencia actual se mantiene está la pobreza extrema y la pobreza total internacional, es decir, aquella que está medida por $1,25 diarios por PPP. No así, por cierto, la pobreza regional, que es la línea que manejamos nosotros en CEPAL, que es un poco más exigente. Los partos atendidos por personal calificado, la matrícula de nivel terciario, la paridad de género en maestros entrenados. Estos son algunas de las metas que podrán ser o podrían ser alcanzadas si la tendencia actual se mantiene. Tenemos después un grupo de metas que podrían ser alcanzadas si los países son capaces de potenciar un mayor esfuerzo fiscal a través de sus políticas. Aquí se encuentran indicadores como los ocupados en pobreza extrema internacional, la prevalencia de la nutrición, también la pobreza, los niños con retraso del crecimiento, para darles algunos de los ejemplos. Y finalmente tendríamos un grupo de metas, un 40% de los indicadores que se encuentran estancados o en retroceso de acuerdo a la meta, y aquí encontramos nada menos que el nivel de cobertura de los programas de protección social, el nivel de gasto público en educación, los niveles de feminicidio, por ejemplo, y en el caso de metas en las que se ve un franco deterioro, está el tema o el indicador relacionado con los niños con sobrepeso, para dar un ejemplo. Esto para ver muy rápidamente cuál es el escenario, digamos, muy complicado ya de cumplimiento de la Agenda 2030. Ya la CEPAL había tratado de estimar cuáles eran las probabilidades o cuál era el horizonte para poder cubrir la meta relacionada con la pobreza extrema
regional, según distintos escenarios, aquí yendo del escenario más optimista al menos optimista, calculábamos que con la reducción del índice de Gini, desigualdad de 1.5% anual y el crecimiento del PIB per cápita del 5%, se lograría avanzar hasta reducir la pobreza extrema regional hasta 5,7%, y el escenario menos optimista sería un escenario sin cambio distributivo y con un crecimiento del PIB per cápita de solamente el 1%, en cuyo caso la pobreza extrema regional Carlos, te perdimos. Carlos, te perdimos. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, de nuevo sí. Digo, de nuevo te perdimos, Carlos. 30, cerca del nivel que tenía en 2002, ¿no? Entonces, un escenario bastante complicado. Dentro de lo que es el pilar social de la Agenda 2030, el impacto de la pandemia en lo inmediato ya, digamos, dificulta lo que es el cumplimiento de los ODS 3, 4 y 5, ¿no? Tenemos el tema de la suspensión de las clases en todos los niveles educativos. Esto tiene un efecto negativo en la impartición del currículo, especialmente en el caso de los alumnos más vulnerables, que, como ya se dijo, tienen también menor acceso a medios digitales para poder participar en programas de educación a distancia. La pandemia actual también está poniendo a prueba ya de por sí sistemas de salud que estaban fragmentados y con una cobertura muy insuficiente, empeorando viejas brechas de acceso y generando nuevas brechas de acceso en lo que es el acceso a calidad de servicios de salud de calidad. Y como mencionaba, en términos de temas de género, hay evidencia a nivel documental en muchos países de un aumento de la violencia doméstica en el marco de las cuarentenas y un aumento del trabajo doméstico no remunerado para las mujeres en este contexto, ¿no? Ahora bien, lo que sí, que en esto concuerdo con varios de los panelistas anteriores, la protección social es clave para enfrentar la crisis en lo inmediato, pero también a largo plazo, y no solo en materia de salud, sino también pensando en los impactos socioeconómicos. Más que nunca, ¿no?, es necesario garantizar el acceso a servicios básicos, no solo de salud, también de energía, de teléfono, de internet. Hay grandes esfuerzos para poder sostener el consumo de amplios estratos de la población, sobre todo a través de transferencias en especie y transferencias monetarias. Y esto es un esfuerzo importante, temporal, pero está el gran desafío de cómo asegurar un acceso lo más universal posible para satisfacer estas necesidades básicas. Y aquí un poco pasaría al último punto de la presentación. Nosotros también vemos en esta crisis, bueno, un escenario muy complicado, pero también una oportunidad de revitalizar el pilar social de la Agenda 2030. Decía, por ejemplo, Marisol Torrent, que los de salud estaban muy olvidados un poco de la agenda pública. Claramente esto es una oportunidad para, digamos, cambiar un poco la atención y la orientación de las políticas y del gasto hacia ese tipo de rubros. Pero también es importante que, bueno, la pandemia no discrimina en la infección, ¿verdad? Pero sí en sus impactos, sí en la capacidad de protección y resiliencia de las personas, pero también pone en primer plano, digamos, la importancia de la solidaridad y la responsabilidad colectiva, ¿no? Esto es evidente desde el punto de vista de cómo manejamos los contagios, de cómo manejamos esta pandemia, pero también esto tiene un impacto sobre, digamos, nuestra vida social o nuestra vida en común, ¿no? Esta crisis puede profundizar expresiones de malestar, de desconfianza, de desafección democrática que ya estaban ahí presentes. Se ha mencionado, por ejemplo, el caso de Chile,
Y de ahí la importancia de volver a poner en el centro el tema de la cohesión social, y un poco la importancia de cómo a partir de esta crisis apelamos a un nuevo pacto social centrado en el bienestar y los derechos de las personas, sin dejar a nadie atrás como plantea la Agenda 2030. Por razones de tiempo yo me quedaría aquí y bueno, podemos seguir conversando en los minutos que vienen. Muchísimas gracias, espero que me hayan escuchado lo mejor que se pueda, dado los problemas de conexión que parece que tengo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, en algún momento ha sido difícil la conexión, pero todo el diagnóstico y las conclusiones se pudieron escuchar bien, yo creo. Quiero dar también las gracias a José Antonio, porque sé que ha contestado un montón de preguntas que han ido apareciendo aquí en el webinario. Y por lo tanto le sugeriría a José Antonio si quiere escoger una de las preguntas que ha recibido para poderla comentar y también contestar públicamente. Sí, hay una pregunta en particular que se ha planteado muy oportuna y tiene que ver con digamos, la reducida contribución a las arcas públicas que registra la región. Es decir, las cargas fiscales son reducidas, los sistemas fiscales son bastante regresivos y, por decirlo de una manera muy gráfica, se cobra poco, se percibe poco, se cobra mal y además de una manera muy desigual, ¿no? Sí, por ejemplo, las tasas de evasión fiscal que se estiman para la región son superiores, se pierde por evasión fiscal un monto superior a lo que costaría establecer un ingreso mínimo para los más vulnerables de la región, una suerte de Bolsa Familia, un programa de transferencias monetarias, digamos, que alcanzara a los más vulnerables, a los más pobres de la región, costaría, según estimaciones de CEPAL, Carlos lo puede confirmar, en torno a un 5% del PIB regional, mientras que la evasión fiscal es un 7%. Y otra dimensión de esa situación fiscal es que hay clases medias relativamente amplias, ¿no?, que se resisten a pagar más impuestos o los impuestos que les corresponden cuando no perciben a cambio una serie de beneficios, sea en educación pública, en asistencia sanitaria de calidad, y por lo tanto pues la universalización de los servicios es también, como se ha dicho, un componente esencial de un pacto fiscal que tendría que generarse en la región. Ahora, frente a la crisis, a mí se me ocurre plantear dos principios generales, siendo consciente que es difícil materializarlos. Pero si avanzamos colectivamente en una respuesta a las necesidades de financiación externa de la región, ¿no?, sea mediante una moratoria del pago de la deuda, sea mediante una emisión de derechos especiales de giro, que quiero creer que todavía no está perdida esa batalla, en el Fondo Monetario Internacional, que fortalezca las reservas de los países de la región, de América Latina. Si se puede, por ejemplo, establecer un mecanismo multilateral con participación del FMI para canjes, ¿no?, de divisas que permita acceder a mayor liquidez en la región, entre otras muchas propuestas que se han hecho. La pregunta es si no podríamos vincular de alguna manera esa solución multilateral con dos compromisos por parte de América Latina. Uno, una mayor cooperación regional. No puede ser, ¿no?, que no se trabaje regionalmente en este momento. Ya sé que hay muchas disputas ideológicas, pero restablecer la salud económica, el crecimiento, requerirá de una respuesta concertada para abrir las fronteras, restaurar el turismo, ¿no?, las remesas. En fin, esta respuesta concertada la región tiene que darla. Y hay precedentes históricos. Ya sé que es un precedente muy alejado de este caso, pero cuando Estados Unidos lanzó el Plan Marshall, pidió a los países europeos que se organizaran a través de la Organización Europea de Cooperación Económica para gestionar elementos de ese plan colectivamente. Entonces, si ahora hay una respuesta en el G20, en el FMI, ¿no?, que proporcione espacio fiscal y financiación externa a la región, tiene que tener una contrapartida, y es que la región coopere. No puede continuar con este estado de fragmentación, ¿no?, por disputas ideológicas. Estamos en un momento de crisis profunda que exigiría de los gobiernos una actitud más responsable y de mayor cooperación, aunque no se entiendan ideológicamente. Porque hay, digamos, tanto la respuesta sanitaria como la reapertura del comercio, la reapertura de las fronteras, requiere de una cooperación, ¿no?, para ese momento posterior. Primer elemento. Y el segundo tiene que ver con la fiscalidad.
¿no? Es difícilmente presentable una respuesta multilateral que proporcione liquidez, que proporcione espacio fiscal a los países, si no hay internamente un mayor esfuerzo fiscal. Y esto creo que es una oportunidad, ¿no?, para que los sistemas fiscales introduzcan un elemento corrector, aunque se trate de tasas extraordinarias sobre el patrimonio, sobre las rentas más altas, ¿no?, que pudieran generar algunos recursos adicionales, con todas las dificultades que esto comporta y las diferencias nacionales. Pero tenemos que buscar algunos incentivos o contrapartidas para esa solución multilateral que ojalá llegue, para que por parte de la región haya también un esfuerzo en estos dos aspectos, el fiscal y el de la cooperación regional. Muchas gracias, José Antonio. Heather, if you have anything else you want to add to your speech, now would be the time. Y lo mismo, Carlos, si quieres agregar algo, haciendo referencia también a una pregunta. Heather first. Thank you. Well, I would say that we are addressing in Jamaica some of the challenges through the, as I said, the stimulus package. But there is debate this morning about whether we should reopen our borders, reopen the economy. And so what COVID-19 is proving very, very clearly for us is that at this point, we have to balance livelihoods with actual lives. And how you do that is quite a challenge. Unless persons adhere to public health protocols, we are likely to risk further positive cases, increasing the cases of positive cases. And so I think all hands have to be on board so that we build strong, proper public health protocols. We also have to ensure that we push for universal social protection. And through our national insurance scheme, perhaps we have to build in some facility to help to cushion individuals who temporarily lose work. And I would say as well, ensuring that we expand opportunities for public participation by all, including vulnerable individuals, persons with disabilities, everyone, communities. I think COVID-19 is pushing us, and also perhaps will help us to better move forward on the SDGs. Thank you. Thank you, Heather. Carlos, también te devolvería la palabra para un minuto final. Sí, quizá un comentario con respecto al tema de la fiscalidad, ¿no? Creo que la región América Latina y el Caribe, digamos, sobre todo desde los años 90, cuando la política social dejó de ser una política social y se volvió una política social focalizada en los más pobres, se presentaba un poco el desafío de generar una, que la OCDE llama una mejor moral tributaria, ¿no? Cómo mejoramos el pago de impuestos, cómo combatimos la evasión fiscal. Y creo que desde ese punto de vista la crisis actual presenta una oportunidad, que es la de relegitimar el gasto social como inversión social, no solo como una ayuda para ciertos sectores, sino claramente la crisis está mostrando la necesidad de construir un sistema de protección social universal y cómo, digamos, las transferencias a ciertos sectores vulnerables no necesariamente tienen que ser un elemento temporal, sino tienen que ser un instrumento que está permanente, digamos, que debe de estar presente y dentro de las herramientas que tienen nuestros estados, ¿no? Creo que desde ese punto de vista va a ser más fácil justificar cómo ampliar el gasto social, cómo combatir la evasión después de esta crisis que antes, ¿no? Va a ser más fácil, esperaría yo, aquí en adelante. Eso, gracias. Muchas gracias, Carlos. Me parece voces distintas y visiones muy compartidas las que pudimos escuchar acá. Para cerrar este panel, me permito hacer referencia a muy brevemente, a una investigación del Joint Research Center de la Comisión Europea,
que ha analizado la respuesta que se dieron a la crisis, sobre todo en Europa, en el 2008-2009, y tratando de entender también eventuales errores que se pueden haber cometido en aquel entonces. En apretada síntesis, esta investigación dice que el bienestar de una área económica y la sostenibilidad de su desarrollo dependen de la dotación y de la transmisión intergeneracional de 4 formas de capital: el capital natural, el capital económico, el capital humano y el capital social. Son todos capitales esenciales para que el sistema socioeconómico funcione bien, tenga salud, y también para la calidad del ambiente en que opera. Y también estos 4 capitales son utilizados para generar bienes y servicios. Por lo tanto, la depauperación de las diferentes formas de capital lleva a que el sistema en su conjunto sea poco sostenible o insostenible. La emergencia actual, el COVID, la emergencia sanitaria, las repercusiones que está teniendo en diferentes frentes impactan en el capital económico, como se ha dicho acá: reducción de la capacidad productiva, caída de las inversiones, pérdida de las remesas, ¿se acuerdan? Impacta en el capital humano, porque hay mucho más desempleo, hay subempleo, y también la inactividad lleva a un empobrecimiento de los conocimientos, de las competencias profesionales. Impacta también en el capital social, porque la estrategia del distanciamiento físico finalmente reduce las interacciones, es también un distanciamiento social. Ahora, los análisis sobre el impacto que crisis anteriores han tenido en nuestras sociedades, aquí me refiero fundamentalmente a Europa, muestran cómo las políticas que han sido desarrolladas se hayan concentrado básicamente, si no exclusivamente, en el capital económico. De esta manera se han debilitado las capacidades de nuestro sistema socioeconómico de producir bienestar, sobre todo el económico, en el mediano y largo plazo. En fin, no quiero extenderme más. Creo que la gran propuesta que tenemos que tener en nuestro horizonte inmediato es que el diseño de la política tenga en cuenta todas las formas de capital y el funcionamiento del sistema socioeconómico en su globalidad. Y esto en coherencia con el compromiso que la Unión Europea y todos los estados también europeos tienen para alcanzar los ODS de la Agenda 2030. Sin duda alguna estamos todavía en la travesía. Aquí se ha hablado pensando en una recuperación y reconstrucción, pero todavía estamos entre la fase 1 y la fase 2, entre la emergencia sanitaria y la vuelta parcial y paulatina a las actividades productivas, ¿verdad? La fase 1 lamentablemente no puede decirse superada y tenemos que convivir con el virus, aprender a convivir por un tiempo más con este virus. Al mismo tiempo, esto creo que es positivo, se ha ampliado la conciencia de toda la persona sobre el alcance global de los desafíos que tenemos que enfrentar, sobre lo imprescindible de una acción común de la humanidad, de un idéntico objetivo que tenemos los diferentes países, las diferentes regiones. Y esto creo, para cerrar, que le da más contenido y más fuerza también a la Alianza Euro-Latinoamericana, que tanto la Fundación EULAC como el programa de la Unión Europea Eurosocial, que han organizado conjuntamente este seminario, llevan impresa en su propio nombre. Dicho esto, muchas gracias también en nombre del programa Eurosocial, el programa de la Unión Europea Eurosocial, y la palabra a Paula para el cierre. Gracias. Muchísimas gracias, Francesco. Bueno, es el momento del cierre de los agradecimientos. En primer lugar, a los panelistas que todavía están con nosotros, a los 2 que nos han tenido que dejar. Como lo decía muy bien Francesco Chiodi, voces diferentes, pero mucha convergencia de visiones entre Europa, América Latina y el Caribe. Eso ya es un buen punto de partida. Muchas gracias a el embajador Scanero, a Mark Litvin, a la embajadora Erda, que nos ha dejado entre tanto por haber estado en esa inauguración. Y muchísimas gracias al programa Eurosocial que ha cooperado con nosotros en organizar ese webinario.
Tenemos otro webinario previsto con Eurosocial dedicado a género y cuidado. Le anunciaremos más tarde la fecha. Por todo lo que hemos dicho esta tarde, el programa Eurosocial va a tener aún más trabajo en su agenda en los meses que vienen. Muchísimas gracias también a Obreal Global, que como la vez pasada nos ha apoyado en la logística y la organización del webinario. Gracias a los participantes que no podemos ver en pantalla, pero que han estado muy presentes con muchísimas preguntas. Hemos llegado en momento a más de 220 participantes. A esta hora que ya aquí en Europa empieza a ser un poco más tardía, todavía hay muchos que nos siguen. Muchísimas gracias. Sabemos que hay muchos que nos escuchan desde los ministerios de los Estados miembros, desde las embajadas, desde agencias de cooperación, desde academia, desde organizaciones de la sociedad civil. A todos les agradecemos también por los comentarios muy positivos que nos han comunicado. Como lo he dicho la vez pasada, síganos enviando también su comentario después de ese webinario para que lo podamos también utilizar como input para la sesión siguiente. A partir de mañana por la tarde ya podrán acceder a este webinario en la página web de la Fundación. Para el día 18, el próximo lunes, tenemos programado a la misma hora, 5 p.m. hora de Hamburgo, digámoslo así, un seminario virtual dedicado al multilateralismo en el contexto del COVID-19. Entonces ahí vamos a enfrentar algunos de los elementos que ya se han plantado en el webinario de hoy. Y el día 25 tenemos uno dedicado a la cooperación científica de cara a la pandemia. Y tanto estos dos como otros que tenemos programados en el mes de junio lo iremos anunciando en nuestra página web. Buenas tardes a todos ustedes. Otra vez, muchísimas gracias. Y lo esperamos también para festejar el día 17, el próximo domingo, en forma virtual, nuestro primer aniversario como organización internacional. Muchas gracias. Adiós.